Hola chicos, hoy vamos a ver cómo sumar magnitudes vectoriales con un método analítico por la descomposición de los vectores. Vamos a ver cómo se descompone un vector. Toda magnitud vectorial puede expresarse como la suma o combinación de sus componentes horizontal y vertical. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si tenemos este vector azul que vemos en pantalla, vamos a tener un ángulo, que es la dirección, que acá está simbolizado con la letra alfa, y el valor del vector, que tiene, en este caso es v, porque puede ser una velocidad, no solo una fuerza, y sus componentes, vx va a ser su componente horizontal, o sea, su proyección sobre el eje x, y vi va a ser su componente vertical, que es la proyección del vector sobre el eje Y. Los valores que toman las componentes de un vector dependen de dos cosas: el valor de la magnitud y su dirección, que lo indicamos con un ángulo que forma con la parte positiva del eje X. Cálculo de las componentes. La componente horizontal vamos a calcularla de la siguiente forma. Va a ser la multiplicación de la fuerza por el coseno del ángulo que forma con el eje X positivo. ¿Cómo se obtiene el coseno de un ángulo? Con estas teclas que están en la calculadora, en una calculadora científica, donde dice cos es coseno y sin es para el seno, que lo vamos a usar para la componente vertical. La componente vertical, como decía, es la fuerza por el seno del ángulo. Vamos a ver ejemplos. Supongamos que tenemos una fuerza cuyo valor es 70 newton y un ángulo de 15 grados. Bueno, su componente horizontal va a ser 70 por el coseno de 15 grados. Esto nos da 67,61 newtons. Las componentes tienen la misma unidad que la fuerza. Entonces, si una fuerza está expresada en kilogramo fuerza, por ejemplo, la componente va a estar expresada en kilogramo fuerza. O si es velocidad, metros sobre segundo, y la componente también metros sobre segundo, y así. La componente vertical de este ejemplo va a ser 70 newtons por el seno de 15 grados, y eso nos da 18,12 newtons. Otro ejemplo puede ser el siguiente: una fuerza que vale 30 newtons y un ángulo que tiene 60 grados. Entonces, la componente horizontal va a ser 30 por el coseno de 60, que da 15 newtons, y la componente vertical 30 por el seno de 60, que va a ser 25,98 newtons. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, acá tenemos en kilogramos fuerza y una fuerza más grande, de 950 kilogramos fuerza. Y fíjense en este ejemplo, el ángulo es 345. Ahora lo vamos a ver en un gráfico, pero es un ángulo que está en el cuarto cuadrante, quiere decir que va hacia abajo, digamos. Entonces fíjense que cambia el signo de una de las componentes. Fíjense, la componente horizontal da 917,63 kilogramos fuerza y la componente vertical da menos 245,87 kilogramos fuerza. La diferencia, recuerden, es el coseno del ángulo y seno del ángulo. Como les decía recién, fíjense en este gráfico que tenemos acá, nos muestra un vector azul y la componente horizontal, el vector rojo, y la componente vertical, vector verde. Si yo cambio la dirección, fíjense cómo van variando los valores de las componentes. Si yo pongo un ángulo mayor que 90, fíjense que la componente horizontal, en este caso, va a ser negativa, o sea, va a ir hacia los valores negativos. La componente vertical va a seguir siendo positiva. Si yo pongo un ángulo mayor que 180, fíjense que las dos componentes son negativas.
Y si pongo un ángulo mayor que 270, fíjense que va a ser la componente vertical negativa y la componente horizontal va a ser positiva nuevamente. Entonces, el ángulo también va a influir en el valor y signo de las componentes. Veamos paso a paso el procedimiento para sumar dos o más magnitudes vectoriales. Lo primero que tenemos que hacer es obtener las componentes horizontal y vertical de las magnitudes que vamos a sumar. Entonces, una fuerza, por ejemplo, le llamamos fuerza 1, vamos a dividirla o obtener dos componentes, una horizontal, F1x, y una vertical, F1y, con el coseno y el seno del ángulo respectivamente. Nuestra segunda fuerza también se va a dividir en dos componentes, la parte horizontal y vertical, y le vamos a llamar F2x y F2y, y también va a ser la fuerza 2 en este caso multiplicada por el coseno del ángulo y la fuerza 2 multiplicada por el seno del ángulo. Una vez que tenemos las cuatro componentes, vamos a obtener las componentes horizontal y vertical de la resultante. ¿Cómo se hace eso? Vamos a sumar las componentes horizontales de las dos fuerzas por un lado y vamos a obtener Rx. Y por otro lado vamos a sumar las componentes verticales. Entonces vamos a obtener Ri. Recuerden que acá puede haber alguna de las componentes, o más de una, que sean negativas. Entonces tengan cuidado con eso, con los signos. Si por ejemplo f2x es negativo, entonces ahí va a haber que restar en vez de sumar. Y a su vez, si alguna de las fi son negativas, también va a haber que restar. Cuidado con eso. Seguidamente vamos a aplicar una ecuación que nos permite con Rx y Ri obtener el valor de R. La ecuación es la siguiente, es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. El cuarto paso va a ser obtener el ángulo que forma R con la horizontal. Lo podemos llamar phi de R, siempre le ponemos letras griegas a los ángulos. ¿Cómo obtenemos ese ángulo? Va a ser la inversa de la tangente, que se suele llamar cotangente, o inversa de tangente, que también es una función que está en la calculadora, ahora les voy a mostrar, de Ri sobre Rx o Ri dividido Rx. ¿Cómo obtenemos la inversa de la tangente? En la calculadora vamos a apretar Shift y tangente y luego vamos a poner entre paréntesis Ri dividido Rx. De esa forma obtenemos el ángulo que forma la resultante con el eje positivo de las X. Para ver todo lo que recién vimos, más prácticamente, vamos a ver un ejemplo con valores. Imagínense que tenemos estas dos fuerzas. La fuerza 1 vale 70 newtons y un ángulo de 15 grados, y la fuerza 2 vale 50 newtons y su dirección tiene un ángulo de 120 grados. Vamos a calcular, como dijimos hoy, todas las componentes, las horizontales y verticales de cada una. Fíjense, para la fuerza 1 tenemos un cálculo que recién hoy lo vimos también. Y para la fuerza 2 tenemos las dos componentes que son 50 por coseno de 120, en este caso da menos 25, cuidado con eso. Y la vertical que es 50 por seno de 120 que da 43,3. Seguidamente obtenemos Rx y Ri, sumando las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Acá guarda con lo que les decía, que como da menos 25 F2X, entonces acá se resta. Entonces Rx me da 42,61 y
RI 61,42. Con esos dos valores pasamos a calcular el valor de R, y ese valor es la raíz cuadrada de 42,61 al cuadrado más 61,42 al cuadrado. El resultado final es 74,75 newtons. Ese es el valor de la suma de las dos fuerzas del ejemplo. Y también tenemos el cálculo de su ángulo, que es la tangente o la inversa de la tangente de RI sobre RX, y en este caso nos da 55,25 grados. Para poder comparar con los valores que nos dio hoy el método analítico, fíjense, acá hice el método gráfico de la suma del ejemplo, y la resultante que me dio 7,48 centímetros y 55,25 grados. Noten que a escala, digamos, el valor es muy similar al que me da en la parte analítica. No es exactamente el mismo, pero es muy parecido. Y recuerden que en los métodos gráficos siempre tienen algún grado de error, porque no siempre las líneas coinciden exactamente con los puntos donde yo trazo los vectores. Si yo me acerco mucho a uno de estos puntos, seguramente va a haber algún error o algún error de gráfico, digamos, pero en la parte matemática, si yo no me equivoqué cuando hice los cálculos y no metí mal ningún valor, es mucho más preciso que el método gráfico, aunque como vemos acá es muy parecido el valor, muy parecido.